Buenas tardes. Es para mí un gusto poder agradecer a la Academia Nacional de Medicina y al doctor Manuel Ruiz de Chávez por esta invitación a estar presente en la sesión de los premios Nobel y las lecciones aprendidas con COVID-19. En particular, quiero tocar el tema de cómo el talento en la medicina ha influido en el desarrollo de la pandemia por COVID-19. Y voy a empezar desde el año de 1962. En el año de 1962 se otorgó el Premio Nobel de Medicina a el doctor Crick, Watson y a Wilkins. Ellos tres, por haber logrado demostrar la estructura del DNA localizada en el núcleo. Ello implica que ese DNA protege la información que codifica y solo ocasionalmente se replica. Un hecho muy importante porque entonces la manera de transmitir su información era a través del RNA, que salía a hacer el trabajo, es decir, salía del núcleo esa información y se encargaba de elaborar proteínas. Este concepto fundamental del DNA y del RNA marcó el siglo XX, junto con el átomo, el bit y el gen, son probablemente los tres hechos más importantes que marcaron el desarrollo de la medicina en el siglo XX. Esto fue en 1962. Crick, Watson y Wilkins. Y aquí está representado esquemáticamente lo que su descubrimiento puso en evidencia, que el DNA se replica, se transcribe en forma de RNA y el RNA a su vez se traduce en la formación de proteínas, concepto básico para el desarrollo de lo que sería la biología molecular. Pasaron unos años, hasta 1989, en donde el premio Nobel de Química se le otorgó a Tom Sech y Sidney Altman, quienes demostraron que algunas formas de RNA tenían capacidad catalítica per se, lo que echó por tierra el dogma de que todas las enzimas eran únicamente proteínas. Estas formas de RNA se enrollan en sí mismas y forman una superficie compleja que funciona como una enzima en reacciones con sí mismo y con otras moléculas. Es decir, el RNA sale a hacer el trabajo, elabora proteínas, pero hay enzimas que actúan como catalizadoras, es decir, que cumplen una función completamente no esperada o no identificada hasta ese momento al RNA. Y posteriormente, aquí la tenemos en un esquema, cómo el DNA es capaz de dar lugar a un RNA que tiene una parte catalítica conocida como ribosima y que fue el motivo de haberles otorgado el Premio Nobel de Química. Así seguimos hasta llegar al año 2020, en que el Premio Nobel se le otorga a Jennifer Doudna y a Emmanuel Carpentier, quienes muestran que en el DNA hay una serie de secuencias repetidas y agrupadas que se conocen como CRISPR, que en inglés son los acrónimos de Cluster Regulatory Interspace Short Polydromic Repeats, es decir, repeticiones polidrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas. Ellas
acaban mostrando la importancia que tiene precisamente el RNA y que veremos dentro de unos momentos qué significado tienen en relación con el DNA. Y lo que tienen es que identifican que en el sistema CRISPR existen enzimas como el Cas9 que son capaces de actuar como unas tijeras que pueden modificar las hebras del DNA y cambiar entonces su edición genética. Este RNA mensajero con actividad catalítica es entonces capaz de ser introducido y de regreso al DNA y actuar como una tijera que modifica la edición genética a nivel del DNA. Y es así como a estas estructuras se les da el nombre de RNA guías. El Cas9 corta las dos hebras del DNA en el punto de destino y modifica la estructura genética, insertando un nuevo fragmento de DNA que contiene ahora el gen que se prefiere. Aquí lo vemos representado esquemáticamente como a través como una tijera modifica la doble hélice del DNA. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es reflexionar que las bacterias han utilizado una estrategia semejante a la que he descrito con la capacidad de modificar la edición genética del DNA a través de RNA guías, lo han usado para combatir los virus desde hace 1,000 millones de años. Y dense cuenta que lo hacen a través de un mecanismo que no tiene que ver con una respuesta inmunológica. Por lo tanto, sí quiero dejar en claro que las bacterias también actúan como unas tijeras que se enlazan con un fragmento de RNA. Y eso nos lleva entonces a la pandemia de COVID-19. Y vamos a ver qué es lo que ha significado en esta pandemia la aplicación práctica de CRISPR. Y verdaderamente nos vemos sorprendidos por cómo CRISPR puede interactuar con el virus, con el SARS-CoV-2, porque puede editar las secuencias defectuosas del DNA ahora en las células humanas, en las células de un paciente se logró hacer, que es parte de lo que le valió el premio Nobel a la doctora Doudna y Carpenter. Y es editar las secuencias defectuosas del DNA en las células correspondientes de un paciente, es decir, la edición genética. Y nos preguntamos qué cosas se han logrado con ello. Y bueno, lo primero es cómo hemos visto el desarrollo de vacunas con técnicas de RNA movilizando el sistema inmunitario. Es precisamente a través de la edición genética del RNA que se ha logrado modificar la estructura para desarrollar las vacunas. Y también se ha probado la posibilidad de modificar el DNA. Pero aún más, en el futuro lo que viene es verdaderamente fascinante, que es la posibilidad de cortar, es decir, editar el material genético del virus, en este caso el SARS-CoV-2, actuando entonces precisamente sobre el DNA y que se pueda hacer sin tener que movilizar el sistema inmunitario. Es una especie de desarrollo de nuevas drogas antivirales sin que se movilice el sistema inmunitario, que sabemos que está alterado per se debido a la infección por el SARS-CoV-2. Los avances han sido extraordinarios. Por ejemplo, en el Broad Institute en la actualidad se está estudiando la restricción mediada por CRISPR-Cas13 de la expresión y transcripción viral. Se conoce con el nombre de CARVER en células humanas. Esto abre la posibilidad
de contar con nuevos tratamientos que no necesariamente actúen sobre el sistema inmunitario. Entonces, CRISPR ha tenido dos aplicaciones. Una, la posibilidad de desarrollar vacunas movilizando el sistema inmunitario, y la otra es el desarrollo de nuevos medicamentos antivirales sin tener que movilizar el sistema inmunitario. Como dije hace unos momentos, fascinante el ver cómo estos premios Nobel se han ido ligando hasta encontrar su aplicación ahora en COVID-19, como lo han encontrado en otras enfermedades genéticas en las cuales se ha empezado a utilizar en humanos la edición genética. No cabe duda que hay descubrimientos transformadores. Estos 3 premios Nobel que les mostré han sido la secuencia de estudios que ocurrieron primero en la fermentación del yogur, después en bacterias y finalmente el haber logrado que se desarrollen estos o que se implanten estos descubrimientos en células humanas. Muchos investigadores participaron en esto, el doctor Mujica en España, muchos otros grupos, pero finalmente es lo que quiero utilizar es que las investigaciones motivadas por la curiosidad y el trabajo práctico nunca se sabe a dónde pueden llegar. Empezó en yogur, empezó en bacterias, terminó en células humanas y esperemos que termine con el desarrollo de nuevas formas de tratamiento para los virus SARS-CoV-2 y virus en general. Y quisiera también mencionar, como hemos escuchado, que toda esta pandemia se liga ahora con procesos bélicos. Y quiero mencionar que la investigación toca muchos aspectos. Toca aspectos que tienen que ver, obviamente, con la salud pública, la salud individual, y cómo, por ejemplo, han sido nominados, que no necesariamente lo han ganado, al Premio Nobel de la Paz, recientemente, la Organización Mundial de la Salud y el programa COVAX para garantizar el acceso a la vacuna contra el coronavirus en los países de tercer mundo. Recordemos que hay muchos países que todavía no tienen acceso completo a los esquemas de vacunación. Entonces, en medio de esta pandemia, en medio de procesos bélicos, siempre existen grandes oportunidades en cómo la ciencia puede contribuir al bienestar de los humanos, como será sin lugar a dudas un paradigma en los decenas de años por venir del desarrollo de nuevas formas de tratamientos antivirales. Así como sucedió con los antibióticos contra las bacterias, así esperamos que haya el desarrollo de nuevos medicamentos antivirales a través de la edición génica, tanto del DNA como del RNA. Muchas gracias por su atención.